El tema de hoy es triángulos. Un triángulo es la unión de tres segmentos determinados por tres puntos no colineales y ahora tenemos cómo es su figura. Los tres, los tres segmentos serían AB, BC y AC. A los puntos A, B y C se les conoce como vértices. En todo triángulo se cumplen ciertas características, las cuales son que la suma de sus ángulos interiores es 180, como tenemos acá beta, alfa y gamma tienen que sumar 180. Aquí tenemos alfa más beta más gamma 180. La suma de sus ángulos exteriores nos va a dar 360. Beta, omega más phi nos tiene que dar ¿cuánto? 360. Dos ángulos interiores nos tienen que dar el ángulo exterior no adyacente a ellos. En este caso vamos a tomar beta más gamma nos va a dar igual a teta, el ángulo no adyacente a ellos. Aquí está la forma. Está el teorema de la existencia de un triángulo, para lo cual estamos usando los lados C, B y A. Escogemos un lado cualquiera, podemos escoger por ejemplo C, aquí C, tiene que ser mayor a la diferencia de los otros dos, A y B. C es mayor a la diferencia, pero también tiene que ser menor a la suma de estos. Y lo mismo tiene que cumplir para cada lado. Aquí tenemos para B, y aquí tenemos para A. Ahora, la suma de sus tres lados nos tiene que dar lo que es el perímetro. Aquí lo tienen. C más B más A es igual al perímetro, que se denota como 2P. El semiperímetro es la mitad. Acá entonces nos va a quedar P, A más B más C entre 2. La clasificación de los triángulos son dos, por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados tenemos el triángulo equilátero. El equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Aquí lo tenemos, lo vamos a resaltar. AB es igual a BC igual a AC. Al ser sus tres lados iguales, sus tres ángulos también son iguales. Entonces cumple que los tres ángulos alfa, beta y gamma son 60 grados para todo triángulo equilátero. Ahora tenemos lo que es un triángulo isósceles. Es aquel donde dos lados son iguales. Aquí tenemos que el lado AB es igual a BC. Ahora, cuando los dos lados son iguales, los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. A BC se le opone este ángulo, le hemos puesto alfa y acá también alfa. Estos dos son iguales, se le opone y se le opone. El triángulo escaleno es aquel donde todos sus lados son diferentes. Por ende, si todos sus lados son diferentes, todos sus ángulos también son diferentes. Ahora pasamos a la clasificación según sus ángulos. Un triángulo agudo es aquel donde todos sus ángulos interiores son menores a 90 grados. Aquí lo tenemos. Esa es la condición para que sea agudo. Y su figura es más o menos así. Un triángulo rectángulo es aquel donde uno de sus ángulos mide 90 grados. En este caso estamos poniendo al ángulo A 90 grados y se denota con un pequeño cuadradito. Ahora, en esta figura, los lados que forman el ángulo recto se les denomina catetos. Y cuando los elevamos cada lado al cuadrado y los sumamos, como están viendo acá, AB al cuadrado más AC al cuadrado nos tiene que dar el tercer lado elevado al cuadrado, que se le conoce comúnmente como el teorema de Pitágoras, donde dice la suma de los cuadrados de sus catetos nos da la hipotenusa al cuadrado. Acá ya estoy especificando cuáles son los catetos, aquellos que forman el ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es el lado opuesto a 90 grados, y tiene que cumplir esta relación. Ahora, obtuso es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. En este caso tenemos alfa, indicamos que es mayor a 90 grados. Y su gráfica es más o menos así, ¿no? Que parezca que es mayor a 90 grados. Ahora, pasemos a la cuestión de ejercicio. El siguiente enunciado, ¿qué nos dice? Se tiene el triángulo ABC obtuso en B. Si AB es igual a 5 y BC es igual a 7, ¿cuál es el mínimo valor entero que puede tomar AC?
nos vamos a ayudar, ¿no? De un gráfico más o menos. Al ser obtuso tiene que ser algo así. Ya, coloquemos sus datos. Dice AB es igual a 5, BC es igual a 7 y este lado AC no lo conocemos, pongámosle X. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el valor mínimo entero? Pero acá nos está diciendo que es obtuso. Si nos recordamos, en un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de sus catetos es igual a su hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que tenemos que aplicar acá. Porque si es igual, sería 90 grados. Pero si es menor, ahí ya no sería 90, sería un ángulo obtuso. Entonces, basándonos en eso, ¿qué podemos decir? Que 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, esta suma tiene que ser que menor a x al cuadrado. Ponemos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, tiene que ser menor a x al cuadrado. Ahora, resolvemos 5 al cuadrado, nos queda 25 más 7 al cuadrado, que es 49. Esto tiene que ser menor a x al cuadrado. Ya, 25 más 49 nos va a salir ¿cuánto? 74. Este cuadrado va a pasar como raíz. Tiene que ser menor a x. Ahora, 8 por 8 es 64, ¿no? Podemos poner acá en esta parte. 8 al cuadrado es igual a 64. 9 por 9 o 9 al cuadrado nos va a dar 81. Ahora, este número es 74, está entre estos dos números. Entonces nuestra raíz va a ser aproximadamente entre 8 y 9. Entonces va a ser 8, algo. Ahora, entonces nos dice cuál es el valor mínimo entero. Si x tiene que ser mayor sí o sí que 8, ¿cuál seguiría? 9, ¿no? Entonces x tiene que tomar el valor de 9, ya que x tiene que ser mayor a 8, algo. ¿Quién sería el siguiente? 9. Y ya tenemos la respuesta del primer ejercicio. El siguiente enunciado nos dice: los lados de un triángulo están en proporción aritmética de razón 2. Determine el menor valor entero de la longitud de su perímetro. Dibujemos nuestro triángulo. ¿Y qué nos dice? Que están en razón de 2. Eso quiere decir que un lado se le va a sumar más 2, el siguiente va a estar más 2. Esa es la razón, que se le suma más 2 y el siguiente va a ser más 2. Entonces pongámosle un valor a un lado, ¿no? En este caso, ¿qué podemos ponerle? Pongámosle a. El siguiente, como la razón es más 2, a más 2. Ahora, este lado lo puedo poner a más 4, pero no. Si tengo acá, ¿quién sería el anterior? A menos 2. Me conviene hacer de esta manera. Y si cumple, ¿no? Este sería mi lado más pequeño. Y si esta razón de 2, si le sumo 2, me va a dar a. Y si a le sumo 2, me va a dar a más 2. Ahora, ¿cómo es el perímetro? Es la suma de sus tres lados. Entonces vamos a sumar sus tres lados. El perímetro se representa como 2p es igual. Ahora tenemos un lado es a menos 2 más el otro lado es a y el otro lado es a más 2. Resolviendo esto nos va a decir que el perímetro 2p es igual. Acá tenemos menos 2 más 2 nos va a dar 0. A más a más a nos da 3a. Entonces el perímetro es igual a 3a. Ahora, recordemos la teoría de existencia de un triángulo, que un lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. Entonces vamos a escoger el lado a más 2. A más 2 tiene que ser ¿qué? Tiene que ser menor a los otros dos lados. ¿Quién es el otro lado? A menos 2 más a. Ya. Ahora, si resolvemos, nos va a quedar, este menos 2 va a pasar como más 2. De menos 2 a más 2. Entonces nos va a quedar 4.
sigue siendo menor. Este más a va a pasar con menos a. Y acá tenemos a más a, 2a menos a. O si no, pongámoslo, ¿no? A más a y el otro va a pasar con menos a. Al resolver esto nos va a quedar 4 es menor. Acá estas a se eliminan y solo me queda una a. Ahí ya tenemos que 4 tiene que ser menor que a. Pero el perímetro, si nos recordamos, es 3a. Entonces multipliquemos. A multiplicarlo por 3, ¿qué nos va a quedar? 3 por 4, 12. Debe ser menor a 3a. Ahora, si nos fijamos, el perímetro era 3a. El menor valor y ya tenemos que debe ser mayor a 12. ¿Quién seguiría? 13. Entonces, que tenemos el valor de 3a es igual a 13. Eso cumpliendo con la condición de que 3a debe ser mayor a 12. Esa sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente enunciado que nos dice: en el triángulo ABC se prolonga el lado AC hasta el punto D, de tal manera que el ángulo CDB es 20 y AB es igual a BC igual a CD. Calcular el ángulo ABC. Primero dibujemos nuestro triángulo ABC. Ya tenemos el triángulo. Se prolonga el lado AC. Bueno, tenemos que prolongar nuestro lado AC hasta un punto D. Ya. Y luego nos dice que el ángulo CBD. Tenemos también que juntar esta parte. De tal manera que es 20, ¿no? Ponemos su valor. Este ángulo es ¿cuánto? 20. Y nos dice que los lados AB, este lado es igual, ponemos bolita, es igual a BC, otra bolita, y también es igual a CD, también bolita. Ya, calcular el ángulo ABC. Nos están pidiendo este ángulo, vamos a poner X. Ahora hay que fijarnos en la figura. Ahora, miren, dice que este lado es igual a este lado. Entonces ya podemos decir que es un triángulo isósceles. Es 20. Esta parte también, ¿cuánto es? 20. Ahora, miren, este es un triángulo, ¿no? CBD. Es un triángulo. Se forma este triángulo. Ahora, recordemos que la medida de un ángulo exterior es la suma de sus dos ángulos no adyacentes. En este caso, 20 más 20 nos va a dar 40, que sería este ángulo de acá. Y también, miren, este lado es igual a este lado. ¿Qué quiere decir? Que también es isósceles. ¿Cuánto mide entonces esto? 40. Y ya. Ahora tenemos el triángulo ABC. Nos están pidiendo X. Pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto es? 180. Ya tenemos 40 más 40, 80. Entonces X más 80 nos tiene que dar ¿cuánto? 180. Ahora despejamos X. Nos va a quedar ¿cuánto? 100. Y es justamente el ángulo que nos piden. Ya tenemos el valor.